Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno que están con nosotros esta tarde. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando su santo nombre. Puestos de pie, vamos a pedir la bendición del Señor sobre el servicio. Hermano Umaña, llenos en oración, por favor. Padre bendito, te damos gracias. Duro. Padre bendito, te damos gracias por estar el día de hoy aquí en tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que nos dejes permanecer en tu palabra por siempre, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, el tema hoy, estamos en una serie de Navidad y el tema de hoy es el nacimiento de Jesús. Entonces, realmente ha sido un reto para mí el tema de hoy, porque es un tema difícil, es un tema que me retó y a mí me encanta cuando me retan, cuando tengo que aprender algo nuevo. Me encanta. Entonces el tema de hoy para mí ha sido un reto y doy gracias a Dios en cuanto a eso. Así que hoy lo que vamos a estudiar es sobre la descendencia de nuestro Señor, de dónde vienen. Entonces el Cristo sería descendiente. Sí, un momentito, déjeme quitar estos. Ahora sí. Vamos a Génesis capítulo 12. Comenzando con el versículo 1. El Cristo sería descendiente de Abraham, dice en Génesis capítulo 12. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando dice serás bendición, está refiriéndose a nuestro Señor. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta segunda parte también, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con una persona que va a producir un pueblo que va a traer al Salvador del mundo. Entonces es un pacto de generación. Es por eso que la señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión, porque tiene que ver con generación, tiene que ver con descendencia. Las señales, cada una de las señales de los pactos tiene razón de ser. O sea, no es algo que se le ocurrió a Dios, sino que todo tiene una razón de ser. El caso del pacto que Dios hizo con Noé, ¿la señal cuál es? Con Noé, el arco iris. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham, la circuncisión. La señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que le llamamos la ley. A ver si pegan. ¿Cuál es la señal del pacto de la ley? El sábado. El sábado. Esta es la señal. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham es el sábado. Y la señal del nuevo pacto que Dios hizo con la iglesia, que Jesucristo hizo con la iglesia, ¿cuál es? El sacrificio de Cristo. No, la señal. La señal está señalando hacia el sacrificio. ¿Cuál es la señal? La señal del pacto que Jesús hizo con la iglesia. La copa. Ajá, la copa de la cena del Señor. Ahora, la copa, que es el fruto de la vid, está señalando hacia la sangre de Jesucristo. Exactamente. Entonces, pero en el Nuevo Testamento la única sangre que hay
Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Antiguo Testamento era sangre animal, pero estaba señalando hacia Jesucristo. Una vez que Jesucristo ofreció su sangre, entonces la copa está representando la señal del pacto que Jesucristo hizo con su iglesia. Entonces, ahora el nuevo pacto, sí, correctamente. Entonces, el Cristo sería descendiente de Abraham. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 7, porque vendría de la tribu de Judá. Dice, y esta es la bendición para Judá. Aquí está Abraham bendiciendo. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú le seas ayuda contra sus enemigos. Entonces, Judá sería la persona de quien vendría, y es el cetro. Parece que este no es el versículo que estaba buscando. Donde está el cetro que está en las manos de Judá. Ahora, el Antiguo Testamento entonces comienza con la creación. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Dios Elohim, o sea, los tres. Pero cuando pasamos al capítulo 2 y el versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creadas el día en que hizo Jehová Dios, Jehová Elohim, la tierra y los cielos. Ahora, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Él es el verbo. Entonces, Jehová es el verbo de Juan capítulo 1. Entonces, vamos ahora al capítulo 3, cuando está la consecuencia de la caída. Entonces aquí está Dios hablándole a la serpiente. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está la primera promesa de un Salvador, en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Ahora, la mujer no tiene simiente, el que tiene la simiente es el varón. Entonces, cuando habla la simiente de la mujer, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, que es la simiente de la mujer, que vamos a ver eso ahora precisamente. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá la cabeza. Le está diciendo la serpiente. La serpiente es el diablo. Y tú la herirás en el calcañar. O sea, la crucifixión de Jesucristo es como la mordedura en el calcañar, que es donde muerde la serpiente. Vamos ahora, entonces, vemos sobre el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. El Antiguo Testamento comienza con la creación. El Nuevo Testamento comienza con la genealogía de quien hizo la creación. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Dios, de David, hijo de Abraham. Ahora vamos a Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Ahora, el verbo es el griego logos, que está hablando de Jesucristo, pero antes de hacerse hombre, allá en la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, aquí está hablando que lo primero que ocurrió en la mente de Dios Padre, en cuanto a creación se refiere, es que un día Dios sería hombre. Y todo gira alrededor del nacimiento de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo es el punto central de toda la historia humana. De hecho, de toda la creación. Todo gira alrededor. Entonces, lo primero que ocurrió en la mente del Padre es que un día Dios sería hombre. Entonces, ¿quién está aquí? Es el verbo. El verbo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero fíjense lo que dice ahora el versículo 3.
todas las cosas por él fueron hechas. Entonces el verbo es Jehová en el Antiguo Testamento. Recuerda el Jehová Elohim, Génesis 2:4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Antiguo Testamento comienza con la creación. El Nuevo Testamento comienza con la genealogía de quien hizo la creación. Vamos a continuar ahora, vamos a Lucas, capítulo 3 y el versículo 23. Aquí está hablando de María. Jesús mismo era como de 30 años al comenzar su ministerio, hijo, como se creía, de José, que fue hijo de Elías. Y ahí va para atrás. O sea, la genealogía en Mateo va hacia adelante. La genealogía de Lucas va hacia atrás. La genealogía de Mateo es llegando a José, que le da el derecho al trono. Lucas es la mujer a través de quien él nació. Entonces vamos ahora a los versículos 36 al 38 de Lucas capítulo 3, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusalén, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Mahaleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set. Recuerden que Caín mató a Abel y murió sin descendencia. Entonces el primer hijo que tuvo Adán con descendencia fue Set. Ahora Set significa sustituto, porque en la mente de Eva, entonces Set tomaba el lugar en su corazón de madre de Abel, a quien mató Caín. Entonces fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, comenzando con el versículo 14, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible. Ahora nosotros, Dios nos ha dado los 5 sentidos. Los sentidos son la manera en que este cuerpo se comunica con el mundo exterior. Hay 5 sentidos. Uno es la vista. Ahora, la vista entonces capta las ondas de luz, que se llama luz. Y eso es lo que capta la vista. Pero hay arriba y hay abajo, hay ultravioleta y hay infrarrojo. Entonces los que están arriba y los que están abajo, de esa gama que nosotros llamamos luz. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se hace visible a través de Jesucristo, quien es la encarnación de Dios, el primogénito de toda criatura. O sea, en la mente de Dios Padre, lo primero que ocurrió es el hecho de que Dios se iba a hacer hombre. Dice el versículo 16, porque por Él, o sea, por el Verbo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Ahora, en este versículo 16 hay 3 preposiciones. La primera preposición es por Él. La segunda preposición es por medio de Él. Y la tercera preposición es para Él. Entonces, por Él fueron creadas, fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Ahora, vamos ahora a Colosenses 2:9. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, quien es la encarnación de Dios,
habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En otras palabras, en la persona de Jesucristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el que se hizo hombre, él fue el creador. Luego dice el versículo 3, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, luego dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerde que Dios habló y creó. Entonces aquí la misma palabra que creó es la misma palabra que sustenta. Hay una fuerza en el universo que hace que todo gire con precisión. Los relojes del universo se ponen de acuerdo con la relación de los astros alrededor del Sol. Y los astros alrededor del Sol giran con una precisión tal que los relojes se ponen en coordinación con eso. Y esa fuerza que el mundo no sabe qué es, nosotros sabemos que es la palabra de Dios. La misma palabra que creó es la misma palabra que sustenta. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos ahora a ver que el Cristo se sentaría sobre el trono de David. Ahora, recuerden que David quería hacerle un templo a Dios, pero Dios le dijo, no vas a ser tú, vas a ser tu hijo, tu hijo el que va a construir el templo. Entonces, él edificará casa a mi nombre. Luego dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces el trono de David es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo se sentaría sobre el trono de David. Ahora, no solamente en Jesucristo encontramos el rey, sino que encontramos también el sumo sacerdote. Jesucristo asumió como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo asumió en su bautismo. El bautismo de Jesucristo fue la unción. Recuerda que la palabra Cristo en el griego, Mesías en el hebreo, significa el ungido. Entonces él recibió la unción en su bautismo. Fue en ese momento que él se convirtió en el Cristo. Él fue llevado al desierto, fue tentado después de 40 días de ayuno y oración, y entonces pasó la prueba y regresó donde Juan el Bautista, quien lo había bautizado. Y ahí fue donde Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos de los discípulos de Juan el Bautista entonces siguieron a Jesús, y ese es el comienzo de la iglesia. Entonces vamos ahora que vemos el trono sería restaurado en Jesús el Cristo. Dice en Ezequiel capítulo 21, Él edificará casa a mi nombre. Perdón. Estamos en 2 Samuel 7:13 todavía. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora sí, vamos y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. Quiero permanecer un momentito aquí. Aquí hay 3 palabras: tu casa, tu reino, tu trono. Entonces, la casa
tiene que ver con sumo sacerdote. El reino tiene que ver con trono. Pero luego dice, y tu trono será estable para siempre. Ahora sí, vamos a Ezequiel. El trono sería restaurado en Jesús el Cristo. Ezequiel 21, comenzando con el versículo 25, dice, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la iniquidad. Recuerden que Israel se convirtió en la hija prostituta cuando ella abandonó a Jesucristo. Como consecuencia de eso, entonces dice, tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la iniquidad. Así ha dicho el Señor Jehová, depón la mitra, está hablando el sumo sacerdote, y quita la corona, está hablando del derecho. Esto no será más así, a lo bajo exaltaré y a lo exaltado habitaré. En ruinas, en ruinas, en ruinas. Cuando Dios usa 3 veces, significa que es cierto y pronto. En ruinas, en ruinas, en ruinas la pondré. Está hablando de la casa de Israel. Y esto no será más, tome nota, hasta que venga aquel de quien es el derecho. Ahora, el que tiene el derecho es Jesucristo. Y se lo entregaré. No sería completo un estudio sobre la genealogía de Jesucristo si no incluyéramos la maldición de Joconías. Hay 2 periodos en Mateo capítulo 1. Hay 3 periodos. El primer periodo de 14 años, el segundo periodo de 14 años. Entonces, hasta ahí es cortado la línea de sangre al trono en Joconías. Entonces hay una maldición. La maldición de Joconías es sobre la sangre de Joconías. O sea, ninguno de la sangre de Joconías se sentaría en el trono. Entonces, comenzando aquí con el versículo 28. ¿Es este hombre Conías, que es el mismo Joconías, una vasija vil quebrada? ¿Es vasija a quien nadie agrada? ¿Por qué fueron arrojados él y su descendencia y echados a una tierra que no había conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que este hombre será sin hijos, varón a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida. Tome nota, porque ningún hombre de su descendencia, o sea, de su sangre, que se siente sobre el trono de David y que se enseñoree de nuevo sobre Judá, prosperará. Ahora, quiero compartir con ustedes una lectura. Porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que Jesucristo entonces se siente en el trono de David si la descendencia del trono de David se cortó en Joconías? No, lo que se cortó fue la línea de sangre. Pero Jesucristo no es hijo de sangre de José. Entonces su linaje de sangre no viene de José, sino que viene de María, a través de Natán.
hoy está luchando por todos lados. Ok, ahora sí. Quiero compartir con ustedes bueno, creí que iba a poder compartir. Bueno, lo voy a leer para ustedes. Siendo descendiente de José, Jesús no podía tener su sangre, porque José provenía del linaje de Joconías. O sea, no podía ser hijo de José, no podía ser de sangre de José, porque el linaje de José viene a través de la línea cortada. Ahora, yo he dicho muchas veces, y algunos de ustedes me han escuchado, donde yo he dicho muchas veces de que si hubiera habido rey en el tiempo de Jesús, José hubiera sido rey y Jesucristo hubiera sido príncipe heredero. Me equivoqué. ¿Por qué? José tenía la línea cortada. Porque él tenía la línea cortada. Entonces Jeremías 22:30, así ha dicho Jehová, escribid que este hombre, Joconías, será sin hijos, varón a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su descendencia que se siente sobre el trono de David y que se enseñoree de nuevo sobre Judá, prosperará. La profecía de Jeremías no es una maldición hereditaria, sino un rechazo del linaje natural y biológico de Joconías. Ninguno de sus descendientes podrá sentarse en el trono de David, ni reinará sobre Judá. En tiempos del profeta Jeremías, Dios se hartó y pronunció una maldición de sangre sobre el linaje de David, diciendo que ningún hijo del rey Joacim reinaría más sobre Israel. Eso encontramos en lo que acabamos de leer arriba. El linaje davídico iniciado con Salomón aparentemente había terminado. Por eso encontramos 3 periodos en Mateo, de 14, 14 y 14. Entonces, los primeros 14 más 14 llegan hasta Joconías. Ahí se cortó. Entonces, el Mesías debía provenir del linaje real, pero ahora había una maldición de sangre sobre ese mismo linaje. Antes de que la nación fuera llevada a Babilonia, cuando un rey davídico aún ocupaba el trono, Dios hizo que Ezequías anunciara que el linaje se suspendía y no sería restaurado hasta que venga aquel de quien es el derecho que acabamos de leer en Ezequiel 21-27. Lo que recuerda la profecía de Jacob: en ruinas, en ruinas, en ruinas la pondré, y esto no será más hasta que venga aquel de quien es el derecho y se lo entregaré. En el año 519 a.C., después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, Dios dijo que un hombre al quien él llamaría el renuevo,
sería rey y que también tendría el sacerdocio, tanto rey como sacerdocio, el que él llamó el renuevo, combinando ambos. Entonces en Zacarías 6:12 le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará desde su lugar y edificará el templo de Jehová. Ahora vemos que nuestro Señor sería nacido de una virgen. Entonces, ¿cómo aboliría Dios la maldición de la sangre? Para responder a esto debemos remontarnos aproximadamente al año 750 a.C. En ese momento, dos de las profecías mesiánicas más específicas jamás pronunciadas redujeron el campo a una sola posibilidad. En Isaías 7:14, el Señor proclamó que el Mesías nacería de una virgen. Y en Miqueas 5:2, que nacería en Belén, la ciudad de David. Para poder sentarse legalmente en el trono de David, el rey Mesías debía ser de la casa y el linaje de David. Ser de la casa de David significa ser descendiente biológico de David. Ser del linaje de David significa pertenecer al linaje real. ¿Cómo es posible? Cuando leemos las genealogías del Señor en Mateo 1 y Lucas 3, podemos ver diferencias que comienzan en la época de David. La genealogía de Mateo se extiende a través de Salomón, el linaje real maldito. Pero la de Lucas se extiende a través del hermano de Salomón, Natán. El linaje de Natán no estaba maldito, pero tampoco eran reyes. María era de la familia de Natán. Por lo tanto, José y María eran descendientes de David, y José era uno de los muchos herederos del trono de David, pero no podían reclamarlo debido a la maldición sobre su linaje. Así pues, a través de su madre María, Jesús era descendiente biológico de David, a través de María, quien hizo que él fuera hombre. Gálatas 4:4, nacido de mujer, en el tiempo que Dios había designado. Cuando María y José se casaron, Jesús también se convirtió en el hijo legal de José. ¿Por qué? Cuando un hombre y una mujer se casan y ella tiene un hijo que no es de él, legalmente es de él, a menos que su padre biológico lo reconozca. Entonces Jesús viene a ser hijo legítimo de José, no de derecho, no de hecho, sino de derecho, porque él no viene con la sangre viene de parte de Dios, pero la humanidad viene de parte de María. Entonces, al no tener parentesco biológico con José, no sufrió la maldición de la sangre. Hasta el día de hoy es el único hombre nacido en Israel desde el año 600 a.C. con derecho legítimo al trono de David. El ángel Gabriel se lo confirmó a María al anunciarle su embarazo, diciéndole que lo ocuparía para siempre. Y le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la única persona que puede aspirar al sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec y el trono de David es la persona de Jesucristo, cuyo padre legal es José y cuya madre es María, que viene
de hijo de David a través de Natán. Porque el derecho no viene de la madre, la humanidad viene de la madre, el derecho viene del padre. Pero como él no es hijo biológico de José, entonces no se le aplica la maldición de Joconías. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús es la única persona que puede llenar estos dos campos. Qué lindo que es Dios. Cómo Dios hace que todo tiene su propósito y todo tiene su razón de ser. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es del trono de David. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque el sumo sacerdocio levítico llegó hasta que Jesucristo lo asumió. Entonces, en realidad, el sumo sacerdote que condenó a Jesús no tenía derecho, porque el derecho se había roto. Se rompió cuando Jesucristo asumió el papel del sumo sacerdote en su bautismo. Entonces Jesucristo es rey para sentarse en el trono de David, pero vino cabalgando sobre un burro, porque su rey será rey cuando él viene en gloria, que va a tomar la posición. Entonces Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿lo ha recibido usted como su único y suficiente Salvador personal? Él es la única persona quien puede asumir este puesto. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, el Verbo en la carne, quien nació de mujer en el tiempo señalado. Todo gira alrededor del nacimiento de Jesucristo. Termino con esto. Jerusalén es el centro de la tierra. El nacimiento de Jesucristo es el centro de la creación. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el desarrollo de estas cosas. Y Dios tiene un plan para su vida y para mi vida. ¿Estamos llevando a cabo ese plan? ¿Estamos haciendo nosotros lo que tenemos que hacer? Meditemos. Quiero invitar a las personas que están mirando por los medios que se comuniquen conmigo en estos días por WhatsApp 8708-5569, y en la despedida estaré comunicándoles cómo pueden hacerlo. También quiero invitarlos a los próximos servicios. Los servicios de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Los jueves tenemos un servicio virtual. No es presencial, pero es uno de los servicios de nuestra iglesia, los jueves a las 7 de la noche, que se transmite por Facebook y por YouTube. Y los servicios presenciales, que los tenemos aquí en el ICAD, Barrio D de San Pedro de Montes de Oca, la Escuela Dominical, a las 2:30, y el servicio de adoración a las 4 de la tarde. Puestos de pie, vamos a terminar el servicio de hoy. Primeramente vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta tarde examinar tu rostro, contemplar tu hermosura.
ver, Señor, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a vivir la vida que tú quieres que vivamos, para que te honremos y te glorifiquemos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Juntos vamos a decir la bendición sacerdotal. Juntos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el apóstol Pablo terminaba con la bendición. Juntos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.